y nos vamos a meter en este espacio de ciencias sociales, política y deporte con un invitado especial que ya ha pasado por este programa y seguramente con un tema nuevo, algo para repasar también, y como siempre nuestro compañero y amigo Rodrigo Dascal como protagonista de este espacio. Rodri, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están, compañeros? ¿Cómo andan? ¿Bien? Todo Muy bien, bien. Rodrigo. ¿Cómo va eso? Bien, bien. Aquí ando también, contento, por suerte. Y bueno, como bien ustedes lo dijeron, hoy se repite un invitado que en realidad seguramente durante el año tengamos muchas repeticiones porque finalmente toda nuestra vida es una repetición, ¿no? Así que se repitan los invitados no es raro, ¿no? Pero bueno, más allá de esa repetición, hay un motivo y una excusa para la repetición también, ¿no? Porque hoy está mi amigo y colega y algo más que eso también, Mariano Grucheski. Epa, no ponga esa cara, Mariano. Somos ya como hermanos, digamos, con Mariano. Pero el motivo por el cual está Mariano hoy tiene que ver con una novedad que tenemos a partir de esta semana, que es la aparición de un libro. Voy a hacer lo que hago siempre. Ahí está el libro mostrándose en tapa. Se llama Deporte y Sociedad Civil en tiempos de dictadura, una hermosa edición de la Universidad de San Martín, de Unzá Medita, y que en realidad es un libro que íbamos a sacar junto con Ranan Rein y Mariano como compiladores, y toda una serie de autores que forman parte del libro ya el año pasado, pero bueno, la pandemia demoró todo, así que bueno, nada, hasta aquí hago la introducción y ahora me pongo a hablar con Mariano y con ustedes y podemos charlar un poquito del libro. Hola Mariano, ¿cómo estás? Tal, otra vez aquí, un gusto, un placer. Espero la segunda no será vencida. No, no, Dale. De para nuestra nada. parte, siempre es un placer tenerte, Mariano. Un placer. Bueno, ¿por qué no les contamos, Mariano, primero por qué sale este libro, ¿no? Más allá de la demora que hubo, cuál es el contenido. Contamos un poquito del contenido del libro, ¿te parece? Sí, sale porque nos quedó corto el primero. O porque el primero abrió muchas puertas, que es una cosa que suele suceder. Uno cuando se mete en un tema que no estaba muy explorado, tira algunas puntas y llega la presión del libro o lo lee alguno y dice, pero ¿por qué no pusieron el caso de tal equipo? O no sabes la historia que tengo para contar, o se perdieron. Y bueno, cuando empezó a acumularse este tipo de cosas, por ejemplo, el primero estaba muy centrado en historias de clubes durante la dictadura y el reclamo era, faltan algunos clubes. En algunos casos sabíamos que los hemos dejado afuera porque no tuvimos tiempo, no tenemos quien los trabaje, y en otros, porque si no es infinito. En otros no nos parecieron casos así interesantes. Entonces, de alguna manera, se fue acumulando solo el material para este segundo libro. Parió, parió solo, de alguna manera. Sí, aclaremos que el primer libro se llamaba Clubes en tiempos de dictadura y este libro se llama Deporte y Sociedad Civil en tiempos de dictadura. Y eso tiene que ver con que pudimos ampliar un poco la lente, digamos, no solamente al caso del fútbol y sobre todo al caso de los clubes, ¿no? Y por eso el libro tiene tres partes, ¿no? Tres capítulos. ¿Querés contarnos un poquito de qué tratan los capítulos, Mariano? Yo digo el título del primero. Es algo así como actores, política, deporte, ¿no? Sí, deporte, actores y política es la primera parte. Eh, Ahí tratamos de ampliar un poco la mirada hacia otros espacios que vinculaban deporte y dictadura. Aparece en principio un trabajo sobre la Asociación del Fútbol Argentino, qué pasó con la AFA, esta famosa cuestión. Por más es una época importante porque asume Grondona, entonces el lema es qué nos muestra Grondona y la AFA de la continuidad o ruptura que produce la dictadura, que es un tema interesante. Tuvimos la posibilidad de trabajar sobre Luna Park, que fue un espacio donde se desarrollaron muchos eventos deportivos de mucha repercusión, el Mundial de Vóley, varios eventos de ese tipo. Y digamos, eso de alguna manera nos permitió abrir un poco más. Y después hay un trabajo sumamente interesante y novedoso que es sobre las transmisiones televisivas del Mundial 78. ¿Qué hay en la forma de transmitir y cómo se encaró esa ceremonia inaugural desde el punto de vista estético, de formas? ¿Qué nos podía decir un poco eso de la televisión y de la dictadura? O sea que esa es la primera parte. Una segunda parte, ampliamos el lente hacia el resto de América Latina y por eso se llama dictaduras. Hay un trabajo sobre el caso de Defensor Sporting de Uruguay,
un trabajo sobre el Corinthians brasilero, en Brasil, y un trabajo más sobre el caso argentino en general. Ahí la idea es ver también, hacer un poco de historia comparativa, que es un ejercicio sumamente útil, esto de ver si otras dictaduras con otras características, pero similitudes, nos pueden aportar para mirar el tema de fútbol, dictadura, etcétera, etcétera. Déjame, Sí. Mariano, que antes de que sigamos, diga los nombres de los autores. El caso del artículo interesante sobre las transmisiones es de Patrick Rich. El de Luna Park es de Jonathan Pala, un historiador que es además quien tiene a cargo del archivo de Luna Park, así que pudo trabajar con todos los materiales del Luna Park. Y el trabajo sobre la AFA es de un amigo de la casa también, Daniel Sasbón, un hermoso texto sobre los vínculos entre la AFA y la política en el momento de Grondona. Y en la segunda parte, quien escribe sobre los deportistas detenidos desaparecidos es Gustavo Veiga, que viene trabajando esa temática. Un investigador brasilero trabaja el tema de la democracia corintiana, y Pablo Aguirre Badeirón, que es uruguayo, trabaja el caso del campeón defensor, que es el primer defensor sale campeón rompiendo la hegemonía de Nacional y de Paraguay durante plena dictadura uruguaya, ¿no? Y después viene la parte donde sigue, un poquito replicamos, ¿no?, la cuestión de los clubes y vemos casos de clubes durante el proceso militar. Sí, ahí aparece Argentino Junior, que me lo reclamaban mis familiares, mis amigos, los socios. ¿Por qué no escribir sobre argentinos? Que además, con la figura de Suárez Mason en la época de la dictadura era como muy difícil de obviar. Y siempre la respuesta era, no hubo acceso a la información. Y bueno, y aparece Chicago y la cuestión sindical, Atlanta, excursionistas, Deportivo Barracas. Bueno, todos casos que se fueron sumando y ampliaron un poco el panorama anterior. Sí, déjame que te haga una aclaración. No aparece Atlanta. Lo que pasa es que te confundís porque Chacarita. Chacarita es Renan Rein junto con Darío Bredman. Lo que pasa es que como Renan había escrito sobre Atlanta en el libro anterior, con una honestidad intelectual y además de su gran capacidad, empezó a trabajar sobre qué pasaba con Chacarita durante los años de la dictadura junto con otro investigador, con Darío Bredman, ¿no? Qué cosa equivocarse Atlanta y Chacarita hoy que juegan el clásico, ¿eh? Es casi Mañana anoche. Claro. Mañana anoche, mirá. Anoche, gran partido. Y bueno, y está el texto, como vos decías, sobre Barracas, ¿no?, de Marcos Mele, también trabajando en la cuestión de Barracas. ¿No querés comentarnos un poco qué abordaron junto con Tomás Messina en el texto de Argentino Junior que trabajaste? Sí, trabajamos el periodo 1976-1983 en Argentinos Juniors, que es un periodo sumamente particular de Argentino porque es el momento en el que aparece Diego Maradona. Y Argentinos pasa de administrar miseria y ser un club chico a estar en la plana mayor de todos los medios, ser del mayor interés, y se convierte en un club que empieza a tener mucho dinero. Entonces ahí viene la gran pregunta, que es la pregunta que creo que Rodrigo va a compartir, que nos fascina, que es, bueno, la dictadura, ¿qué explica de los clubes? ¿Cuál es la carga explicativa? ¿Es mucha o poco? O sea, la pregunta contrafáctica ahí es, si Maradona hubiese surgido en el 87, ¿hubiese sido diferente o no? Una figura como Suárez Mason, que era el jefe del tercer cuerpo del ejército, un tipo pesado de la dictadura, ¿qué rol juega ahí en esa época? Juega un rol importante porque está Maradona y hay intereses, y entonces también se mete Austral, que es una línea del Estado, o quizás si no hubiese estado la dictadura no hubiese pasado nada, o sí, bueno, digamos, es un poco el juego, trata de pasar todas esas preguntas, ¿no? Y después hay una cosa que me parece muy interesante, quizás sea algo que recorra el resto de los trabajos, esta idea de, por ejemplo, a partir de la historia oral, que fue básicamente lo que pudimos trabajar, porque los clubes, debo decir que durante la dictadura y en general se cuidan mucho de dejar en sus documentos posiciones políticas muy claras. Puede haber algún repudio concreto a represores 40, 30 años después, pero en ese momento es raro que se haya alguna mención. Es más lo que se aparece en los documentos de la vida cotidiana del club. Y entonces cuando recurrimos a la historia oral es muy interesante ver la dualidad o la capacidad de escindir la vida política de la vida deportiva. Entonces aparecen testimonios sumamente interesantes sobre, por ejemplo, Suárez Mason, en el caso argentino, de que afuera era un demonio, torturaba, pero por el club
se jugó y no hay nada que reprocharle, como si pudiesen, como si tuviesen dos vidas, ¿no? Esos personajes. Y eso es muy interesante, porque puede ser aplicado a los problemas de género, de violencia, esto de poder escindir las dos partes, o las dos partes de una misma persona. Hay una buena parte, antes de volver a eso, hay una buena parte del artículo que está dedicada a la vida política de Argentinos Juniors, y un comentario que quizás es menor para mucha gente, pero que a nosotros nos interesa. Me gusta mucho cómo sitúas en la década del 50 la aparición de la discusión política al interior de la arena política del club, y básicamente la ruptura de lo que vendría a ser como un grupo dominante que maneja el club en las primeras décadas, casi sin discusiones, sin decisiones por lo menos visibles, y cómo a partir de la década del 50 empieza a haber como oposición o minoría, y que después gana o no gana una elección. Eso lo vemos en River también, quizás para explicar, digamos, también metafóricamente las cosas que nos interesan a los que investigamos estas cuestiones. Quizás podemos pensar, bueno, ¿qué hay en la década del 50 a partir de estos dos casos? Pero de otros casos en los cuales empiezan a aparecer como disputas políticas al interior de las arenas de los clubes, ¿no? Y qué hay de particular y de vínculos con lo general, pero por lo menos el segundo club que vemos donde aparece el tema de la discusión política interna muy visiblemente a partir de la década del 50, ¿no? Sí, ahí yo creo que tenemos dos hipótesis, ¿no? Se mezclan como dos cosas. Una que es propia del campo de los clubes, que tiene que ver con que hay que hacer números. Si se fundan a principios del siglo, los fundadores son los que manejan, son poquitos. ¿Cuándo aparece una segunda generación que de alguna manera se enoje con los padres fundadores? Y bueno, tienen que pasar 30, 40, 50 años para que eso madure. Entonces, si uno hace un cálculo de edad, no es casualidad que haya una segunda generación de personas de 30, 40 años que aparezcan en los 50 diciendo, bueno, los viejos se tienen que ir o no estoy de acuerdo con cómo manejan el club. Eso por un lado. Y después no hay que dejar de lado la coyuntura política, ¿no? Ya sea el peronismo que moviliza, o mucho más, quizás más fuerte, la movilización política en los 70, donde hay jóvenes que quieren participar y cambiar el rumbo. Aunque sea en el caso de Argentinos, es una cuestión, vamos a decir, muy simple, que es, hay una idea de que Argentinos no quiere ascender, que es el mejor equipo de la B, y que los dirigentes no quieren ascender. Y hay testimonios que reafirman que el presidente Sanguinetti, que es un presidente histórico argentino, dice: prefiero estar en la B, ganar, ir primero, no tener problemas. Y como que estos jóvenes se enojan y lo empiezan a apretar, decir, no, tenemos que ascender, yo no quiero, que no. Y bueno, y entonces se agrupan políticamente y esa arena política crece. Es una cuestión interesante. Y la ruptura, o la disputa más que ruptura, que también vos contás en Argentinos, y que ocurre en otros clubes, entre el socio de fútbol, de alguna manera, y el deportivo, o el que va a hacer deportes, en este caso el Polideportivo de las Malvinas, y ese mirarse de reojo entre intereses distintos, ¿no?, al interior del club, porque finalmente no es otra cosa, ¿no? Los intereses de uno, los intereses de otro, qué le gusta y qué uso le dan, entre comillas, al club cada uno, ¿no? Sí, en el caso de los clubes denominados chicos es muy interesante, porque es de esperar que si vos tenés un polideportivo con muchas actividades, hay una porción importante de personas que vengan que no sean de Argentinos Juniors. Porque si fueran todos Argentinos Juniors, habría 40.000 personas todos los domingos en la cancha, cosa que no sucede. Entonces empieza a haber disputas que son totalmente actuales y yo las escucho hoy. ¿Cómo puede ser que digamos, una queja es que si juega Boca y River, se griten los goles de Boca y River dentro del polideportivo? No, es una cosa como inadmisible. Entonces empieza a haber una disputa de los socios de cancha y los socios del campo de deportes, que debo decir que es una lucha equilibrada, porque en términos de masa de socios, cada club es un caso personal, particular, pero en el caso de Argentinos es miti-miti, digamos. Sobre todo en una época era muy importante el polideportivo, digamos, está bien ubicado, venía mucha gente, y la verdad la mayoría de la gente que hace las actividades, las disciplinas, no eran argentinos. Y a la hora de las elecciones, Malvinas, la cancha, la plata solo la ponen los jugadores y no arreglan los aros de básquet. Es un clásico, una clásica tensión del modelo de clubes argentinos, ¿no? Sí, polideportivo que ustedes cuentan bien en el artículo, que así como muestran que la figura de Suárez Mason no fue tan influyente en la política del club en términos reales, sí cumplió un rol como cumplieron otros militares en muchos otros clubes, de darle una manito, una ayuda al club, ¿no?, en lo que podía, y en el caso del polideportivo es como que todos los testimonios coinciden que ayudó, ¿no?, a conseguir los terrenos, ¿no?
Sí, sí, sin duda. Lo que pasa que ahí, vos bien sabés, Rodrigo, que la condición de militar no es definitoria, porque cuando el gobierno militar cae y viene el gobierno democrático, la influencia del alfonsinismo puede ser tan importante como la del menemismo y como la fue del peronismo anterior. Esa cosa interesante de los clubes de siempre tener un contactito para tocar la cuerdita que hay que hacer para que ese terrenito se ceda, o ese trámite se agilice, o esos metritos de tierra que no se sabe muy bien qué hacer puedan ser utilizados para un fin que no estaba puesto de esa manera. Obviamente que es más fácil durante los gobiernos militares porque hay que, digamos, aunar menos voluntades, ¿no? No hay que pasar por el poder legislativo, pero a la larga parece que el mecanismo es similar. Sí, Rodrigo, sí, sí, Santi. no, perdón. ¿Y cuál fue tu parte del libro? Porque venían mencionando esto sobre el capítulo 1. Mariano también contó lo que lo abocó a él y a vos. Bueno, soy breve para no llevar tampoco tiempo con Mariano, pero te agradezco la pregunta, Santi. Yo trabajé sobre un club que es el Club Atlético Excursionistas y lo que me interesó es, si bien el foco está puesto en la cuestión del predio de excursionistas, que tampoco era un predio propio, al igual que otros clubes de la época, y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires durante el proceso intima a excursionistas y a otros clubes a o pagar el predio o devolverlo. Entonces, el artículo trabaja mucho qué es lo que pasó para poder empezar a pagar y terminar de pagar el predio. En realidad también el foco está puesto, aunque sea lateralmente, por la cuestión de la villa, la llamada villa del Bajo Belgrano, que estaba alrededor de la cancha, y el traslado que 2 meses antes del Mundial se hace de toda una serie de familias que rodeaban la cancha y el vínculo que había entre la identidad del club, ¿no? De esta lógica del club en un barrio determinado, y todas las discusiones también y los debates que se dan alrededor de qué es el club, porque al mismo tiempo en estos años hay una nueva dirigencia, bueno, hay una vieja dirigencia durante el proceso, pero una nueva dirigencia que viene emergiendo, que viene diciendo, bueno, hay que ayornarse al barrio, hay que mantener la identidad, pero convertirnos en un club no solamente de fútbol y abrirnos a otros deportes. Y en el medio están las discusiones políticas, aparece también una proto-oposición muy mínima, porque Excursio es un club, como muchos otros clubes, con poca vida política, o por lo menos en términos cuantitativos. Bueno, y hay algunos vínculos también con la política de la época, ¿no? Primero con la militancia peronista previa al proceso y cuando viene terminando el proceso, y con algunos militares que también vivían en el barrio o tuvieron algún vínculo con Excursio muy lateralmente, ¿no? Sobre todo por vivir en el barrio o por algún contacto muy mínimo que había. Aparece la figura de Raúl Padró, que es un puntero del barrio y que no era tan importante en el barrio, en el club, pero usaba excursionistas para su proyección política en el barrio. Entonces, cuando uno hace las entrevistas, que también trabajé con entrevistas y trabajé con la revista del club, la gente dice, bueno, en realidad Padró fue presidente y primero secretario, pero no era tan importante porque a él le interesaba mostrarse para hacer política en el barrio. Bueno, alrededor de todos estos tópicos trabaja el artículo. Aparece Caloi dibujando en la revista Excursionista, una cosa muy interesante, ¿no? Para la época, y haciendo algunos comentarios. Así que bueno, un poquito alrededor de todo eso va el artículo, que se emparenta un poco con el de Marcos Mele, que también trabaja para el caso de Barracas la cuestión del predio y del estadio, ¿no? Bueno saberlo. Nos está quedando muy poco tiempo, así que bueno, Mariano, comentamos cuándo se presenta el libro. ¿Lo tenés a mano el dato? Siempre me equivoco con los datos, sé que es mejor, sé que es a las 15 horas y no a las 15:30 como lo dije en un principio. Es el jueves 25, ¿no? Exactamente, el jueves 25 a las 15 horas, en este mundo de la virtualidad, la presentación es virtual por Zoom, además a esa hora para que pueda estar Ranán, Rein, que si no en horario posterior se le complica. En las redes de la UNSAM está toda la información, hay que mandar un mail y recibir el link, pero vamos a hacer una presentación con Ezequiel Fernández Mur, que va a ser uno de los presentadores, o va a ser quien va a hablar sobre el libro. Nada, esperemos encontrarnos a pasar un buen rato con colegas y con amigos y hablar de los temas que nos interesan.